Antes de empezar con estas historias de terror, por favor, dale a me gusta y cuéntame en los comentarios, ¿dónde las escuchas esta noche? Bien, comencemos la historia. Ramiro había manejado la cuesta de Maltrata más de 100 veces en los últimos 10 años. Conocía cada curva, cada desnivel, cada punto donde el viento cambiaba de dirección y hacía que el tráiler se bamboleara como un barco en alta mar. Esa noche de octubre llevaba una carga de electrodomésticos desde Puebla hacia Veracruz, y aunque el cielo estaba despejado cuando salió de la ciudad, al llegar al punto más alto de la cuesta la neblina ya había comenzado a trepar desde los barrancos. Era una neblina densa, del tipo que no solo reduce la visibilidad sino que parece absorber los sonidos, convirtiendo el mundo en un lugar sordo y extraño. Ramiro bajó la velocidad y encendió las luces antiniebla, pero la luz solo rebotaba contra la masa blanca sin penetrarla realmente. El camión avanzaba despacio, casi a paso de hombre, mientras las ruedas dejaban marcas húmedas sobre el asfalto. A través de la ventanilla podía ver el borde de la montaña a su derecha, donde la carretera terminaba abruptamente y comenzaba el vacío. No había barandal en ese tramo, solo una línea imaginaria entre la vida y la caída libre de casi 200 metros. Ramiro mantenía la vista fija en el camino, las manos apretadas contra el volante, cuando sintió el primer indicio de que algo no estaba bien. El pedal del freno respondió con un segundo de retraso cuando lo presionó en una curva. No fue mucho, apenas una fracción de tiempo, pero suficiente para que su instinto de conductor experimentado se pusiera en alerta. Intentó frenar de nuevo y esta vez la resistencia fue mayor, como si el pedal estuviera atascado con algo viscoso. El corazón de Ramiro comenzó a latir más rápido. Revisó el tablero pero todas las luces estaban normales, ningún indicador de falla mecánica. Probó el freno una tercera vez y ahora el pedal casi no se movía. Se había vuelto rígido, duro como piedra bajo su bota. El camión comenzó a acelerar en la pendiente. Ramiro sintió el cambio en la inercia, la forma en que el peso de la carga empujaba desde atrás, convirtiendo el tráiler en una masa incontrolable de metal y mercancía. Intentó usar el freno de motor pero la respuesta fue mínima. La velocidad aumentaba. 30 kilómetros por hora. 40. 50. La neblina pasaba ahora como fantasmas desesperados a ambos lados del parabrisas. Ramiro buscó con la vista algún lugar donde pudiera sacar el camión de la carretera, algún terrapleno camino secundario, pero no había nada. Solo el asfalto mojado y el precipicio esperando a su derecha. Fue entonces cuando miró el espejo retrovisor y vio la sombra. Al principio pensó que era otro vehículo siguiéndolo, pero la forma no tenía luces, no tenía contornos definidos. Era simplemente una masa oscura que se movía detrás del camión, pegada a la parte trasera del remolque como si estuviera empujándolo. Ramiro parpadeó y miró de nuevo. La sombra seguía ahí, moviéndose con el mismo ritmo que el tráiler, pero sin hacer ruido, sin proyectar luz. Parecía estar fusionada con la neblina misma, una oscuridad más densa dentro de la blancura. El camión alcanzó los 60 kilómetros por hora. Ramiro sabía que a esa velocidad, en esa pendiente, con esas curvas, no había forma de mantener el control. Intentó cambiar de marcha para forzar una reducción pero la transmisión protestó con un sonido metálico horrible. El olor a freno quemado comenzó a llenar la cabina aunque él ya no estaba tocando el pedal. Era como si el sistema de frenos se estuviera desintegrando solo, cocinándose desde adentro por una fuerza invisible. Miró nuevamente el espejo. La sombra había crecido.
Ahora cubría toda la parte trasera del remolque y parecía extenderse hacia los lados, como dedos oscuros que se estiraban hacia las ruedas. Ramiro sintió un frío que no venía del exterior. Era un frío que nacía en su pecho y se expandía hacia afuera, haciendo que sus manos temblaran sobre el volante. Gritó, aunque no sabía a quién le gritaba. Gritó para romper el silencio sordo de la neblina, para sentirse vivo, para ahuyentar lo que fuera que estaba detrás de él. Pero su voz sonó apagada, tragada por la noche. El camión entró en una curva cerrada a 70 kilómetros por hora. Ramiro giró el volante con todas sus fuerzas, sintiendo cómo las ruedas traseras se deslizaban sobre el asfalto mojado. El tráiler se inclinó peligrosamente hacia la derecha y por un segundo eterno Ramiro pudo ver el vacío del barranco a través de la ventanilla, las rocas y la vegetación oscura cientos de metros abajo. Pero el camión se enderezó milagrosamente, las ruedas encontraron tracción en el último momento y siguió bajando. Ramiro respiraba en jadeos cortos. El sudor le corría por la frente a pesar del frío. Miró el espejo otra vez y la sombra ya no estaba solo detrás. Ahora podía verla también en el espejo lateral izquierdo, moviéndose paralela al camión, como si estuviera corriendo a su lado. No tenía forma humana, pero había algo en su movimiento que sugería intención, propósito. Estaba guiando al camión, empujándolo hacia el borde. Ramiro comprendió en ese momento que no era un fallo mecánico. Era algo más. Algo que quería verlo caer. La siguiente curva apareció demasiado rápido. Ramiro giró el volante, pero sabía que no tenía suficiente ángulo, que la velocidad era excesiva. El camión atravesó la curva en diagonal, las ruedas del lado derecho salieron del asfalto y por un instante terrible el tráiler quedó suspendido entre la carretera y el abismo. Ramiro cerró los ojos esperando la caída, esperando sentir el vuelco y la oscuridad final. Pero no llegó. En cambio, sintió como si algo tirara del camión hacia atrás, hacia la carretera. Abrió los ojos y el tráiler estaba de nuevo sobre el asfalto, todas las ruedas en contacto con el suelo. La velocidad había disminuido. El pedal del freno respondía de nuevo. Ramiro lo presionó con fuerza y el camión comenzó a reducir su marcha. 50 kilómetros por hora. 40. 30. Finalmente se detuvo en un ensanchamiento del camino. Ramiro apagó el motor y se quedó sentado en el silencio, temblando, escuchando solo su respiración agitada y el tic-tic del motor al enfriarse. Después de varios minutos encontró el valor para mirar los espejos. No había nada. La neblina seguía ahí, espesa y blanca, pero la sombra había desaparecido. Ramiro bajó del camión con las piernas débiles y revisó los frenos. Todo estaba en perfecto estado. No había señales de sobrecalentamiento, no había fugas de líquido. Los discos estaban fríos al tacto. Era como si nada hubiera pasado. Pero cuando caminó hacia la parte trasera del remolque para revisar la carga, encontró algo que hizo que su sangre se congelara. En el metal del remolque, justo en el centro, había marcas. No eran rayones normales. Eran como huellas de manos, pero más grandes, con dedos demasiado largos, presionadas contra el metal con tanta fuerza que habían dejado abolladuras profundas. Y en el asfalto, justo detrás de las ruedas traseras, había marcas de arrastre, como si algo pesado hubiera sido empujado hacia el borde de la carretera antes de soltarse. Ramiro subió de nuevo al camión y no volvió a detenerse hasta que llegó a Veracruz, cuando el sol ya estaba saliendo y la cuesta de Maltrata era solo un recuerdo brumoso en sus espejos retrovisores. Ernesto no creía en fantasmas.
Había pasado 20 años manejando camiones por todo México y nunca había visto nada que no pudiera explicarse con lógica, cansancio o mala suerte. Las historias que otros traileros contaban en las paradas de descanso le parecían entretenidas pero inverosímiles, el tipo de cuentos que crecen con cada repetición hasta convertirse en leyendas urbanas sin sustancia real. Por eso cuando sus compañeros le advirtieron sobre la dama del acantilado antes de su primer viaje por la cuesta de Maltrata, Ernesto sonrió con condescendencia y les aseguró que si veía a alguna mujer necesitando ayuda, se detendría sin dudarlo, porque era lo correcto, fantasma o no. Esa actitud escéptica duró exactamente hasta las 3 de la mañana del viernes cuando Ernesto vio a la mujer de blanco parada al borde del precipicio. Había comenzado el descenso de la cuesta hacía media hora, llevando una carga de materiales de construcción hacia Córdoba. La noche estaba particularmente oscura, sin luna, y aunque no había neblina, la oscuridad parecía más densa de lo normal, como si la montaña absorbiera la luz de los faros del camión. Ernesto conducía con cuidado, respetando los límites de velocidad, cuando las luces iluminaron una figura blanca al lado derecho de la carretera. Al principio pensó que era un objeto, tal vez una lona abandonada o basura, pero al acercarse la forma se definió claramente. Era una mujer vestida con lo que parecía un vestido blanco largo, de pie exactamente en el borde donde la carretera terminaba y comenzaba el vacío. Estaba de espaldas a la carretera mirando hacia el barranco y no se movía a pesar del ruido del camión acercándose. El instinto de Ernesto fue detener el vehículo. Pensó en alguien en crisis, tal vez intentando suicidarse, y sintió la responsabilidad de intervenir. Activó las luces intermitentes, redujo la velocidad y estacionó el tráiler en el arcén a unos 20 metros de la figura. El motor diésel siguió vibrando mientras Ernesto bajaba de la cabina, sus botas golpeando el asfalto con ecos sordos. El aire estaba frío y llevaba ese olor particular de las montañas de noche, una mezcla de tierra húmeda, vegetación y algo más, algo que Ernesto no podía identificar pero que le producía incomodidad. Caminó hacia la mujer despacio, sin querer asustarla con movimientos bruscos. Ahora podía ver más detalles. El vestido era largo hasta los pies, de una blancura casi luminosa que contrastaba con la oscuridad circundante. El cabello de la mujer era negro y largo, cayendo por su espalda como una cascada oscura. No se movía a pesar del viento que soplaba en ráfagas irregulares desde el barranco. Ernesto se aclaró la garganta antes de hablar, buscando un tono calmado y no amenazante. Le preguntó si estaba bien, si necesitaba ayuda, si había tenido algún problema con su vehículo. La mujer no respondió. No se movió. Ernesto dio otros 2 pasos y ahora estaba a solo 5 metros de distancia. Podía ver que los pies de la mujer estaban descalzos, pálidos contra el asfalto oscuro. Repitió sus preguntas, esta vez un poco más alto, pensando que tal vez el viento le impedía escuchar. Nada. Ernesto sintió la primera punzada de inquietud. Había algo extraño en la inmovilidad absoluta de esa figura, en la forma en que el vestido blanco no se movía con el viento a pesar de que él mismo sentía las ráfagas golpear su chaqueta. Dio otro paso y abrió la boca para hablar de nuevo cuando la mujer giró la cabeza. El movimiento fue antinatural, demasiado rápido, demasiado mecánico, como si el cuello no tuviera articulaciones sino que simplemente rotara en un eje invisible. Ernesto se detuvo en seco. La cara que ahora lo miraba de perfil no tenía rasgos. Donde deberían estar los ojos, la nariz, la boca, había solo una superficie lisa y blanca, como porcelana sin terminar. Ernesto sintió que sus piernas dejaban de responder. El frío que había sentido antes se multiplicó por 1000, penetrando su chaqueta,
su piel, llegando hasta los huesos. Quiso retroceder, pero sus pies parecían soldados al asfalto. La mujer giró completamente para enfrentarlo y Ernesto pudo ver que el vestido blanco estaba empapado en la parte inferior, goteando algo oscuro que no era agua. La figura extendió un brazo hacia él en un gesto que podía ser súplica o amenaza, imposible distinguir sin expresión facial que lo clarificara. Ernesto finalmente logró que sus piernas respondieran y dio un paso hacia atrás, luego otro. La mujer comenzó a caminar hacia él. No caminaba como una persona normal. Sus pies no se levantaban del suelo, sino que se deslizaban sobre el asfalto sin producir sonido, dejando un rastro húmedo y oscuro detrás. Ernesto se dio la vuelta y corrió hacia el camión. Podía escuchar detrás de él algo que sonaba como viento, pero no era viento, era más como respiración, una exhalación larga y profunda que parecía salir de la montaña misma. Llegó al tráiler, abrió la puerta de un tirón y se lanzó dentro, cerrando con seguro inmediatamente. Solo entonces se permitió mirar por la ventanilla. La mujer estaba ahora a medio camino entre el borde del precipicio y el camión, todavía deslizándose hacia él con ese movimiento fantasmal. Ernesto encendió el motor con manos temblorosas, metió la marcha y aceleró sin preocuparse por el protocolo de arranque suave. El camión se sacudió hacia adelante y Ernesto miró el espejo lateral. La figura se había detenido en medio de la carretera, viendo alejarse el tráiler con esa cabeza sin rostro. Ernesto conducía ahora más rápido de lo prudente, desesperado por poner distancia entre él y lo que fuera que acababa de ver. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo sobre el rugido del motor. Después de varios kilómetros comenzó a respirar más calmado, convenciéndose de que había sido una alucinación, producto del cansancio o tal vez gas tóxico de alguna fuga natural en la montaña. Pero entonces olió algo. Era el mismo olor que había percibido junto a la mujer, solo que ahora era más fuerte, llenando la cabina del camión. Un olor a tierra mojada, a vegetación podrida, a agua estancada. Ernesto miró el asiento del copiloto. Había una mancha húmeda en el tapizado. Una mancha que no había estado ahí antes. Y en el piso, junto al pedal del freno, había una huella. Una huella de pie descalzo, pequeña y pálida, todavía brillante de humedad. Ernesto pisó el freno instintivamente y el camión se detuvo en medio de la carretera. Se quedó sentado, mirando fijamente esa huella, incapaz de procesar lo que significaba. Si la mujer había dejado esa marca, entonces había estado dentro del camión. Tal vez todavía estaba dentro. El frío regresó, más intenso que antes. Ernesto miró lentamente hacia el asiento trasero de la cabina, donde había una pequeña litera para dormir durante los viajes largos. Las cortinas que normalmente estaban abiertas ahora estaban cerradas. No recordaba haberlas cerrado. El viento volvió a sonar, pero ahora venía de dentro del camión, de detrás de esas cortinas. Una exhalación larga y húmeda. Ernesto no esperó más. Abrió la puerta y saltó del camión, cayendo sobre el asfalto y rodando para absorber el impacto. Se levantó corriendo y se alejó del tráiler, mirando hacia atrás mientras corría. No había nada. El camión estaba ahí, con el motor encendido y las luces parpadeando, pero inmóvil. Ernesto siguió retrocediendo hasta que su espalda tocó la pared de roca del lado izquierdo de la carretera. Se quedó ahí temblando durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Finalmente, cuando el cielo comenzó a aclararse con los primeros indicios del amanecer, encontró el coraje para volver al camión. Las cortinas estaban abiertas de nuevo. La huella en el piso había desaparecido. Pero el olor a tierra mojada permanecía,
débil pero presente, como un recordatorio de que algo había estado ahí, algo que no debería existir según todas las leyes de la realidad que Ernesto conocía. Completó el viaje a Córdoba y entregó la carga, pero nunca volvió a tomar una ruta que pasara por la cuesta de Maltrata. Y cuando otros traileros mencionaban a la dama del acantilado en las paradas de descanso, Ernesto ya no sonreía con condescendencia. Simplemente se quedaba callado, tocando inconscientemente el amuleto que ahora llevaba colgado del espejo retrovisor, y recordaba esa cara sin rostro girando hacia él en la oscuridad. Miguel y su compañero Tomás habían hecho equipo durante 5 años, compartiendo rutas largas y turnos de manejo para maximizar las ganancias y minimizar el cansancio. Eran eficientes juntos, habían desarrollado una rutina casi telepática donde uno sabía cuando el otro necesitaba descanso sin que fuera necesario decirlo. Esa noche de noviembre les tocaba bajar la cuesta de Maltrata con una carga de textiles hacia Veracruz, y aunque preferían hacer el descenso de día, los tiempos de entrega no siempre permitían ese lujo. Tomás conducía mientras Miguel dormitaba en el asiento del copiloto cuando escucharon por primera vez el canto. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada y habían entrado en uno de los tramos más solitarios de la cuesta, donde las curvas se apretaban unas contra otras y el barranco a la derecha se hacía más profundo, cayendo casi 300 metros hacia un río que corría invisible en la oscuridad. El canto vino desde abajo, desde el fondo del vacío, y era tan claro que ambos lo escucharon a pesar del ruido del motor y las ventanas cerradas. Era una voz femenina, dulce y melancólica, cantando una canción que ninguno de los dos reconocía pero que sonaba antigua, como un arrullo o una canción de cuna. Las palabras no eran completamente claras, distorsionadas por la distancia y el eco del barranco, pero la melodía era hermosa de una forma que producía simultáneamente consuelo y una profunda tristeza. Tomás redujo la velocidad instintivamente y miró a Miguel, quien ya estaba completamente despierto con los ojos abiertos y la frente arrugada en confusión. Se miraron en silencio por un momento, ambos procesando lo que estaban escuchando, ambos buscando una explicación lógica. Una radio en alguna casa cercana, tal vez, aunque no había casas visibles en kilómetros. O un teléfono celular con música, aunque ambos tenían sus teléfonos guardados y en silencio. El canto continuaba, constante y claro, flotando desde el vacío como si la cantante estuviera suspendida en el aire justo al lado del barranco. Tomás detuvo el camión completamente. El silencio después de apagar el motor fue absoluto, roto solo por ese canto que ahora parecía más cercano, más íntimo, como si la voz estuviera llamándolos personalmente. Miguel sintió un impulso extraño, una necesidad casi física de salir del camión y buscar la fuente de esa voz. No era curiosidad solamente, era algo más profundo, una atracción magnética que tiraba de él hacia el borde de la carretera. Miró a Tomás y vio la misma expresión en su rostro, la misma lucha interna entre la razón que decía que se quedaran en el camión y algo más primitivo que los empujaba hacia afuera. Sin discutirlo, ambos abrieron sus puertas y bajaron del tráiler. El aire nocturno era frío y traía consigo el olor a pino y tierra mojada. Las estrellas brillaban arriba pero su luz no era suficiente para iluminar el barranco, que permanecía como una boca negra tragándose todo lo que caía en ella. El canto seguía flotando desde abajo, ahora con más claridad. La voz era joven, tal vez de una mujer en sus 20, y había una calidad hipnótica en la forma en que las notas subían y bajaban, creando una melodía que parecía diseñada específicamente para atraer y tranquilizar. Miguel caminó hacia el borde de la carretera, donde la oscuridad del barranco comenzaba. Tomás lo siguió, ninguno hablando, como si las palabras fueran una interrupción inapropiada de ese momento extraño.
Se pararon juntos mirando hacia el vacío, tratando de ver algo, cualquier cosa, pero la oscuridad era impenetrable. El canto continuaba y ahora Miguel podía distinguir algunas palabras. Hablaba de un camino, de un viaje, de un lugar de descanso al final. Hablaba de paz y de olvido. La voz de la cantante prometía alivio del cansancio, del dolor, de todas las preocupaciones del mundo. Solo había que bajar, seguir la voz, encontrarla entre las rocas y los árboles del barranco. Y entonces todo estaría bien. Miguel dio un paso hacia adelante. Su pie tocó el borde donde el asfalto terminaba y comenzaba la tierra suelta. Una pequeña lluvia de piedrecillas cayó hacia el vacío, tragadas por la oscuridad sin hacer ruido. Dio otro paso y ahora estaba parcialmente fuera de la carretera, balanceándose sobre el precipicio. Tomás estaba a su lado, también inclinándose hacia adelante, también siendo atraído por ese canto imposible. Fue el sonido de un motor lo que rompió el hechizo. Otro camión venía subiendo la cuesta desde abajo, sus luces apareciendo en una curva distante como dos ojos amarillos. El ruido del motor diésel cortó a través del canto, distorsionándolo, reduciendo su poder. Miguel parpadeó como alguien despertando de un sueño profundo y de repente se dio cuenta de dónde estaba parado. Miró hacia abajo y vio sus pies al borde del abismo, vio las rocas apenas visibles metros abajo, vio la caída que lo esperaba si daba un paso más. El terror lo golpeó como agua fría. Se echó hacia atrás tan violentamente que perdió el equilibrio y cayó sentado sobre el asfalto. Tomás también retrocedió, tambaleándose, agarrándose del costado de su camión para no caer. Ambos respiraban agitadamente, mirándose con ojos enormes, procesando lentamente lo cerca que habían estado de caminar directamente hacia el vacío. El otro camión pasó junto a ellos sin detenerse, el conductor probablemente sin ver nada extraño en dos traileros parados junto a su vehículo. El canto se había detenido. El silencio que dejó era denso, casi tangible. Miguel se levantó con piernas temblorosas y ayudó a Tomás a ponerse de pie. No hablaron mientras subían de nuevo al camión. No hablaron mientras Tomás encendía el motor y retomaba la marcha por la cuesta. No hablaron durante los siguientes 20 kilómetros, cada uno perdido en sus propios pensamientos, cada uno tratando de entender qué había pasado y por qué habían estado tan cerca de morir. Fue solo cuando llegaron a un área de descanso iluminada, rodeada de otros camiones y con gente visible, que finalmente se permitieron hablar del tema. Tomás dijo en voz baja que había sentido como si alguien lo estuviera llamando por su nombre, aunque el canto no había usado nombres. Miguel asintió, él había sentido lo mismo, una conexión personal con esa voz como si la cantante lo conociera íntimamente y supiera exactamente qué decir para hacerlo bajar. Decidieron tomar un descanso largo, tomar café, caminar un poco para despejarse. Mientras esperaban que el agua hirviera en su pequeña cocinilla portátil, Miguel miró las noticias locales en su teléfono. Había un artículo sobre la cuesta de Maltrata, sobre los accidentes frecuentes, sobre las medidas de seguridad. Y al final del artículo había una nota breve sobre desapariciones. Durante los últimos 10 años, más de 20 conductores habían sido reportados como desaparecidos en esa ruta. Sus camiones habían sido encontrados estacionados al borde de la carretera, con el motor apagado, sin señales de lucha o robo. Pero los conductores simplemente no estaban. Las búsquedas en el barranco nunca habían encontrado cuerpos. Era como si hubieran caminado hacia el vacío y se hubieran desvanecido en el aire. Miguel le mostró el artículo a Tomás sin decir nada. Ambos lo leyeron en silencio, el café humeando en sus manos, el peso de lo que acababan de escapar asentándose lentamente en sus mentes.
Una hora después, cuando reanudaron el viaje, Miguel preguntó si Tomás había visto algo cuando estaban al borde del barranco. Tomás negó con la cabeza, él solo había escuchado el canto. Miguel asintió y dijo que él tampoco había visto nada, pero eso no era completamente cierto. En el último momento, justo antes de que el otro camión apareciera, Miguel había mirado hacia el fondo del barranco y por un segundo, tal vez menos, había visto una luz pálida moviéndose entre los árboles. Y junto a esa luz, la silueta de una figura que le hacía señas para que bajara. No le mencionó esto a Tomás. Algunos detalles eran mejor guardarlos para uno mismo, especialmente cuando todavía faltaban cientos de kilómetros de carretera oscura por delante. Roberto había comenzado su turno a las 10 de la noche, saliendo de un almacén en Puebla con destino a Veracruz. Llevaba una carga de maquinaria agrícola, equipos pesados asegurados con cadenas dentro del remolque. Era una carga estándar, nada problemático, el tipo de trabajo que podía hacer con los ojos cerrados después de 15 años en la carretera. La cuesta de Maltrata estaba relativamente tranquila esa noche, sin neblina, sin lluvia, solo la oscuridad normal y el viento ocasional que golpeaba el costado del tráiler. Roberto conducía con la radio encendida en una estación de música norteña, tarareando distraídamente mientras negociaba las curvas con la precisión de la experiencia. Fue en el kilómetro 48, justo después de una curva particularmente cerrada, cuando vio las luces traseras del otro camión adelante. Eran luces rojas normales, el tipo que todos los trailers tienen, brillando en la oscuridad unos 200 metros delante de él. Roberto no le dio mucha importancia al principio. Era común encontrarse con otros camiones en esa ruta, especialmente camiones que también hacían entregas nocturnas para evitar el tráfico diurno. Pero algo en la forma en que ese camión se movía captó su atención. Primero, estaba conduciendo exactamente a la misma velocidad que Roberto. Cuando Roberto aceleraba ligeramente, el camión de adelante también aceleraba. Cuando Roberto reducía la velocidad en una curva, el otro camión hacía lo mismo, manteniendo siempre esa distancia constante de 200 metros. Segundo, y esto era más extraño, el camión tenía exactamente el mismo tipo de remolque que Roberto. Podía ver la silueta en la oscuridad, iluminada ocasionalmente por sus propios faros, y era idéntica. El mismo largo, la misma altura, incluso parecía tener la misma distribución de luces traseras. Roberto sintió una curiosidad creciente. Aceleró más decididamente, queriendo acercarse para ver mejor, tal vez identificar la compañía de transporte. El camión adelante aceleró también. Roberto frunció el ceño. Probó reducir la velocidad significativamente, bajando a 30 kilómetros por hora. El camión adelante redujo su velocidad exactamente al mismo ritmo. Era como si estuviera siendo dirigido por control remoto, sincronizado perfectamente con los movimientos de Roberto. Esto continuó durante varios kilómetros, los dos camiones bajando la cuesta en tándem perfecta, uno siguiendo al otro como sombras conectadas. Roberto comenzó a sentirse incómodo. Había algo profundamente antinatural en esa sincronización. Intentó cambiar su patrón de conducción, acelerando y frenando de forma errática, pero el camión adelante anticipaba cada movimiento. Fue entonces cuando llegaron a la curva del Águila, una de las más traicioneras de toda la cuesta, donde el camino giraba casi 180 grados alrededor de un saliente rocoso. Roberto conocía esa curva bien, sabía que había que reducir la velocidad a casi 20 kilómetros por hora para tomarla con seguridad, especialmente de noche. Comenzó a frenar con anticipación, preparándose para el giro. El camión adelante también frenó.
Ambos entraron en la curva casi simultáneamente, Roberto unos segundos detrás. La pared de roca apareció a la izquierda de Roberto, iluminada por sus faros, una masa sólida de piedra que la naturaleza había tardado millones de años en formar. El camión adelante seguía visible, sus luces traseras brillando mientras negociaba la curva. Y entonces sucedió algo que hizo que el cerebro de Roberto se detuviera por completo. El camión adelante no siguió la curva. En cambio, continuó en línea recta, directo hacia la pared de roca. Roberto esperó ver el impacto, el horrible sonido de metal contra piedra, la explosión de luces y escombros. Pero no hubo sonido. El camión simplemente atravesó la pared rocosa como si fuera humo, desapareciendo completamente en la montaña sólida. Las luces traseras parpadearon una vez dentro de la roca, visibles a través de metros de piedra como si fueran fantasmas proyectados en una pantalla, y luego se apagaron. Roberto pisó el freno tan fuerte que las ruedas chirriaron y el tráiler se detuvo en diagonal en medio de la carretera. Se quedó sentado, mirando fijamente la pared de roca donde el otro camión había desaparecido, con las manos agarrotadas sobre el volante y el corazón latiendo tan rápido que sentía pulsos en las sienes. Esperó ver algo, cualquier cosa, alguna señal de que no se había vuelto loco. Pero la pared de roca simplemente estaba ahí, sólida e impenetrable, iluminada por sus faros sin mostrar ninguna abertura, ningún túnel, ninguna explicación para lo que acababa de presenciar. Roberto no sabía cuánto tiempo estuvo ahí sentado. Pudo haber sido 1 minuto o 10. Eventualmente recuperó suficiente compostura para estacionar correctamente el camión en un ensanchamiento de la carretera, lejos de la curva para evitar ser golpeado por otro vehículo. Bajó del tráiler con las piernas temblando y caminó hacia la pared de roca. La tocó con las manos, sintiendo la superficie áspera y fría, completamente real y sólida. No había trucos, no había ilusiones ópticas. Era roca pura, el mismo tipo de formación geológica que componía toda esa parte de la montaña. Caminó a lo largo de la pared durante 20 metros en cada dirección, buscando alguna abertura, algún camino que el otro camión pudiera haber tomado. No había nada. La carretera simplemente seguía su curso, abrazando la montaña sin ninguna desviación. Roberto regresó a su camión y buscó su teléfono. Llamó a su despachador aunque era casi la medianoche. Necesitaba hablar con alguien, necesitaba anclar su mente a la realidad antes de que el miedo lo consumiera completamente. El despachador respondió con voz somnolienta y Roberto le explicó lo que había visto, tropezando con las palabras, consciente de lo loco que sonaba. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Finalmente el despachador preguntó si Roberto había visto algún número de identificación en el otro camión, alguna matrícula o logo de compañía. Roberto se dio cuenta de que no, nunca había podido ver esos detalles, solo la silueta y las luces. El despachador le sugirió que revisara los registros en su teléfono, ver que otros camiones habían reportado estar en esa ruta esa noche. Roberto abrió la aplicación que todos los conductores usaban para reportar su ubicación. Revisó los registros de las últimas 3 horas en un radio de 50 kilómetros de su posición actual. Su camión era el único punto en el mapa. Nadie más había reportado estar en la cuesta de Maltrata esa noche. Según los datos oficiales, Roberto estaba completamente solo en esa carretera. El despachador escuchó esta información y hubo otro silencio incómodo. Luego sugirió con voz cautelosa que tal vez Roberto necesitaba descansar un poco, que tal vez el cansancio estaba afectando su percepción. Roberto quiso protestar pero no encontró las palabras. Colgó el teléfono y se quedó sentado en la cabina, mirando la pared de roca a través del parabrisas.
Se preguntó si realmente estaba volviéndose loco, si las largas horas en la carretera finalmente estaban cobrando su precio. Pero sabía lo que había visto. Estaba completamente seguro. El otro camión había estado ahí, tan real como el volante en sus manos, y había desaparecido en la montaña sin dejar rastro. Después de un rato, Roberto decidió continuar el viaje. No tenía sentido quedarse ahí toda la noche. Encendió el motor, revisó los espejos, y volvió a la carretera. Conducía ahora más despacio, los ojos constantemente escaneando adelante, buscando esas luces rojas que había seguido. Pero el camino estaba vacío. Solo la oscuridad y el asfalto extendiéndose hacia abajo en curvas interminables. Llegó a Veracruz justo cuando el sol salía, iluminando el puerto con luz dorada. Entregó su carga, completó el papeleo, actuó completamente normal frente a los trabajadores del almacén. Pero durante los siguientes días no pudo dejar de pensar en lo que había visto. Comenzó a investigar, buscando en internet historias similares, tratando de encontrar alguna explicación. Y encontró algo. En un foro de traileros, escondido entre discusiones sobre rutas y mantenimiento de vehículos, había un hilo sobre la cuesta de Maltrata. Varios conductores reportaban haber visto un camión fantasma en esa carretera, siempre de noche, siempre manteniéndose a distancia constante, siempre desapareciendo en la misma curva. Algunos decían que era el espíritu de un conductor que había muerto en un accidente años atrás, condenado a repetir eternamente su última ruta. Otros creían que era una especie de guardián, un presagio de peligro que aparecía para advertir a otros conductores. Había incluso una teoría de que el camión fantasma estaba tratando de guiar a los conductores hacia algún lugar, tal vez hacia el otro lado, donde fuera que eso estuviera. Roberto leyó todas estas historias con una mezcla de alivio por no estar solo en su experiencia y horror por las implicaciones. Si tantos otros habían visto lo mismo, entonces no era una alucinación. Era algo real, o al menos tan real como pueden ser las cosas que desafían todas las leyes conocidas de la física y la lógica. Nunca volvió a ver el camión fantasma en sus viajes posteriores por la cuesta de Maltrata. Pero cada vez que tomaba esa ruta de noche, una parte de él buscaba esas luces rojas en la oscuridad, mitad esperando verlas, mitad rezando por no hacerlo. La curva de los faros muertos no tenía ese nombre en ningún mapa oficial. Los cartógrafos la llamaban simplemente curva kilómetro 62, una designación técnica y sin personalidad. Pero entre los traileros que frecuentaban la cuesta de Maltrata, ese segmento específico de la carretera había ganado su apodo terrorífico por razones que nadie podía explicar satisfactoriamente pero que todos reconocían como válidas. Era una curva como cualquier otra en apariencia, ligeramente más cerrada que el promedio pero no excepcionalmente peligrosa. Lo que la hacía especial, lo que la hacía temida, era lo que sucedía ahí con regularidad perturbadora. Los conductores veían faros. Faros de vehículos que no existían. Era siempre la misma secuencia de eventos. Un conductor entraba en la curva, generalmente entre las 2 y las 4 de la madrugada, y de repente veía faros brillantes viniendo de frente a alta velocidad, como si otro vehículo estuviera invadiendo su carril. El instinto era girar bruscamente para evitar la colisión, pero los conductores experimentados habían aprendido a resistir ese instinto porque no había nada ahí realmente. Los faros atravesaban el vehículo como si fuera aire, sin impacto, sin sonido, simplemente desapareciendo en el momento del supuesto contacto. Luego venía el sonido. Un estruendo horrible de metal retorciéndose, vidrio rompiéndose, el tipo de ruido que acompaña a un choque vehicular catastrófico. Pero cuando el conductor verificaba su camión,
Todo estaba intacto. No había daños, no había otro vehículo, nada que pudiera explicar ese sonido. Y finalmente, las marcas de neumáticos. En el asfalto de la curva había marcas permanentes de frenado, oscuras y profundas, que no se borraban con el clima ni con el paso del tiempo. Las marcas aparecían en el centro de la curva y luego se desviaban bruscamente hacia el borde de la carretera, deteniéndose exactamente donde el asfalto terminaba y el vacío comenzaba. Pero las marcas no llevaban a ninguna parte. No había vehículo destrozado al fondo del barranco, no había restos, no había explicación para su existencia. Patricia había escuchado todas estas historias y las había descartado como exageraciones de conductores supersticiosos. Era una de las pocas mujeres que manejaban tráilers en esa región y se enorgullecía de su pragmatismo y su habilidad para separar los hechos de la ficción. Cuando le tocó su primer viaje nocturno por la cuesta de Maltrata, llevando una carga de alimentos procesados hacia Veracruz, no sintió ninguna aprensión particular. Conocía las estadísticas de accidentes, sabía que la carretera era peligrosa por razones completamente materiales relacionadas con pendientes pronunciadas y mantenimiento deficiente. Pero no creía en fantasmas ni en fenómenos paranormales. Esa confianza duró hasta que llegó a la curva kilómetro 62. Eran las 3:30 de la madrugada. Patricia había estado conduciendo durante 4 horas con solo una parada breve para estirar las piernas y revisar la carga. Estaba completamente despierta, alerta, sin rastro del cansancio que a veces hacía que los conductores vieran cosas que no estaban ahí. El camino había estado vacío durante los últimos 30 kilómetros, sin ningún otro vehículo visible en ninguna dirección. Patricia entró en la curva a velocidad moderada, sus manos expertas girando el volante con la cantidad exacta de ángulo necesaria. Fue en el punto medio de la curva cuando aparecieron los faros. Eran brillantes, casi cegadores, y venían directo hacia ella por el carril opuesto pero con un ángulo que sugería que estaban invadiendo su lado del camino. Patricia sintió la descarga de adrenalina, el pulso de pánico puro que acompaña la visión de una colisión inminente. Su primer instinto fue girar el volante, sacar el camión del camino de ese vehículo que venía a toda velocidad. Pero algo la detuvo. Tal vez era el conocimiento intelectual de las historias que había escuchado, o tal vez era simplemente la parte de su cerebro que registró algo extraño en esos faros, algo que no encajaba con la realidad física. No giraba el volante. En cambio, mantuvo el curso, apretando los dientes, forzándose a confiar en su decisión incluso cuando cada fibra de su ser gritaba que se moviera. Los faros se acercaron en una fracción de segundo. Patricia pudo ver ahora que pertenecían a un automóvil, no un camión, algo pequeño y oscuro apenas visible detrás de las luces brillantes. Venía tan rápido que era imposible que pudiera detenerse a tiempo. Patricia cerró los ojos instintivamente, preparándose para el impacto. Y entonces los faros la atravesaron. Patricia sintió un frío súbito, como si una corriente de aire helado hubiera pasado a través de la cabina del camión. Abrió los ojos y miró el espejo retrovisor. No había nada. La carretera detrás de ella estaba completamente vacía, iluminada solo por sus propias luces traseras. El vehículo con los faros brillantes simplemente no existía. Patricia pisó el freno, deteniendo el camión en medio de la curva. Su corazón latía tan rápido que sentía náuseas. Las manos le temblaban sobre el volante. Pero no tuvo mucho tiempo para procesar lo que acababa de experimentar porque entonces escuchó el sonido. Vino desde atrás, desde donde los faros habían desaparecido.
Era el sonido de un accidente automovilístico horrible, metal colisionando contra metal a alta velocidad, seguido por el tintineo de vidrios rompiéndose y el crujido de estructuras colapsando. El sonido era tan real, tan vívido en sus detalles, que Patricia estaba absolutamente segura de que había ocurrido un accidente justo detrás de su camión. Abrió la puerta y saltó fuera, corriendo hacia la parte trasera del tráiler con la linterna de su teléfono iluminando el camino. Esperaba ver destrucción, esperaba encontrar un vehículo destrozado, tal vez personas heridas necesitando ayuda. Pero la carretera estaba vacía. No había ningún automóvil. No había escombros. No había nada que indicara que un accidente había ocurrido. El asfalto estaba limpio excepto por las marcas de neumáticos que Patricia ahora podía ver claramente bajo la luz de su teléfono. Eran exactamente como las historias las describían. Marcas oscuras y profundas que comenzaban en el centro de la curva y se desviaban violentamente hacia el borde del precipicio, deteniéndose justo antes del vacío. Patricia caminó hacia las marcas y se arrodilló junto a ellas, tocándolas con sus dedos. Estaban frías y tenían una textura extraña, casi como si estuvieran grabadas en el asfalto en lugar de simplemente pintadas por caucho quemado. Siguió las marcas con la mirada hasta donde terminaban en el borde de la carretera y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Si un vehículo realmente había dejado esas marcas, debería haber caído al barranco. Pero no había nada abajo, o al menos nada visible en la oscuridad. Patricia se paró lentamente y miró alrededor. La curva estaba completamente silenciosa ahora. Ni siquiera el viento soplaba. Era un silencio denso y antinatural, el tipo de silencio que hace que los oídos se esfuercen buscando algún sonido, cualquier sonido. Se acercó al borde de la carretera con cuidado, apuntando su linterna hacia el barranco. La luz no era suficientemente potente para iluminar todo el camino hasta el fondo, pero pudo ver las copas de algunos árboles y la ladera empinada cubierta de vegetación. No había ningún vehículo estrellado visible. Estaba a punto de regresar a su camión cuando notó algo extraño. Entre los árboles, tal vez a unos 50 metros hacia abajo, había algo que brillaba débilmente. No era una luz natural, era más como reflejos de metal capturando la luz de su linterna. Patricia enfocó mejor su teléfono y el corazón le dio un vuelco. Era un automóvil. Podía ver parte del techo y el capó, parcialmente cubiertos por vegetación, pero definitivamente un vehículo. Estaba en una posición casi vertical, encajado entre dos árboles grandes, como si hubiera caído del cielo y quedado suspendido en el momento de impactar. Patricia sintió un nudo en el estómago. ¿Cuánto tiempo había estado ese vehículo ahí? ¿Días? ¿Semanas? ¿Años? Las plantas que lo cubrían parecían establecidas, no recién crecidas, sugiriendo que el accidente no era reciente. Pero entonces, ¿de qué accidente acababa de escuchar el sonido? ¿Y de qué vehículo eran los faros que casi la golpean? Patricia sacó su teléfono para llamar a las autoridades, pero no había señal. Esa parte de la cuesta era notoria por su falta de cobertura celular. Tendría que conducir hasta el siguiente pueblo y reportar el vehículo estrellado desde ahí. Pero mientras regresaba a su camión, sintió una presencia. Era difícil describir exactamente qué la hizo sentir así, no había ningún sonido o movimiento visible, pero de repente estaba completamente segura de que no estaba sola en esa curva. Había algo más ahí con ella, algo que observaba desde las sombras. Patricia aceleró su paso, casi corriendo los últimos metros hasta la puerta de su camión. Se metió dentro y cerró con seguro, sintiendo una ola de alivio ridículo por tener una barrera de metal entre ella y lo que fuera que estaba afuera.
Encendió el motor rápidamente y retomó la marcha, conduciendo ahora más rápido de lo prudente, desesperada por salir de esa curva maldita. Miró el espejo retrovisor una vez y lo que vio hizo que su sangre se helara. En medio de la curva, justo donde ella había estado parada momentos antes, había una figura. Era difusa, casi transparente, pero definitivamente con forma humana. Estaba parada mirando hacia el camión de Patricia, completamente inmóvil. Y aunque estaba demasiado lejos para ver detalles faciales, Patricia tuvo la certeza absoluta de que la figura estaba sonriendo. No miró el espejo de nuevo durante el resto del viaje. Llegó al siguiente pueblo con las primeras luces del amanecer y reportó el vehículo estrellado a la policía local. Les dio las coordenadas exactas, describió lo que había visto, insistió en que enviaran un equipo de rescate aunque era probable que no hubiera sobrevivientes después de tanto tiempo. Los policías la escucharon con expresiones que sugerían que habían escuchado historias similares antes. Uno de ellos, un oficial mayor con un bigote gris y ojos cansados, le preguntó si había visto los faros. Patricia vaciló y luego asintió. El oficial suspiró y le explicó que enviaban equipos de búsqueda y rescate a esa curva al menos 3 veces al año, después de que conductores reportaban haber visto vehículos estrellados en el barranco. Nunca encontraban nada. Las marcas de neumáticos en el asfalto habían estado ahí desde antes de que él se uniera a la fuerza policial hace 20 años. Nadie sabía de dónde venían o qué las había causado. El vehículo que Patricia había visto entre los árboles, si realmente estaba ahí, probablemente era solo una ilusión óptica creada por sombras y vegetación. Un truco que la montaña jugaba con los ojos cansados de los conductores nocturnos. Patricia escuchó todo esto con una sensación creciente de irrealidad. Sabía lo que había visto. No eran sombras ni ilusiones ópticas. El vehículo había estado ahí, tan real como el camión que ella conducía. Los faros habían sido reales. El sonido del accidente había sido real. Todo había sido completamente tangible en el momento, lleno de detalles sensoriales que su cerebro no podría haber inventado. Pero ahora, sentada en una estación de policía iluminada con luz fluorescente, rodeada de gente realizando tareas mundanas como llenar formularios y tomar café. Todo lo que había experimentado en la curva kilómetro 62 comenzaba a sentirse como un sueño, algo que tal vez no había sucedido de la manera que recordaba. El oficial le sugirió que descansara un poco antes de continuar su viaje. Le ofreció el cuarto de descanso de la estación, pero Patricia declinó. Solo quería entregar su carga y regresar a casa, lejos de esas montañas y sus secretos oscuros. Completó el papeleo necesario, firmó su declaración sobre el supuesto vehículo estrellado, y salió de la estación con la sensación de que nadie realmente creía su historia. Terminó su entrega en Veracruz sin más incidentes. Durante el viaje de regreso tomó una ruta diferente, más larga pero que evitaba por completo la cuesta de Maltrata. No podía enfrentar esa curva de nuevo, no tan pronto, tal vez nunca. Pero la experiencia la persiguió durante las semanas siguientes. Soñaba con los faros brillantes viniendo hacia ella, con el sonido del accidente resonando en un loop infinito, con esa figura difusa parada en medio de la carretera sonriendo. Comenzó a investigar la historia de la curva, buscando en archivos de periódicos viejos y bases de datos policiales, tratando de encontrar alguna explicación para lo que había experimentado. Lo que encontró la perturbó más de lo que la experiencia original había hecho. Había habido un accidente en esa curva, pero no uno solo. Había habido docenas a lo largo de las décadas, tantos que las autoridades habían considerado cerrar ese tramo de carretera en varias ocasiones.
El accidente más notable había ocurrido en 1973, cuando un automóvil con una familia de 5 personas había salido de la carretera en plena noche. El vehículo había caído por el barranco pero nunca había sido recuperado. La búsqueda se había extendido durante semanas, pero la vegetación densa y el terreno peligroso habían hecho imposible rastrear cada metro del precipicio. Eventualmente la búsqueda se había abandonado y la familia había sido declarada oficialmente muerta. Pero los cuerpos nunca fueron encontrados. El vehículo nunca fue localizado. Y desde esa noche, los conductores comenzaron a reportar ver faros fantasmales en esa curva exacta. Patricia leyó estos informes con las manos temblando. La familia había estado viajando de noche, tratando de llegar a Veracruz para una emergencia médica. El padre había estado conduciendo demasiado rápido según testigos que los habían visto antes del accidente. Y las marcas de neumáticos que Patricia había visto, las marcas que nadie podía explicar, habían aparecido en el asfalto el día después de ese accidente, como si hubieran sido quemadas permanentemente en la carretera por el último acto desesperado del conductor tratando de frenar antes de caer al vacío. Pero había algo más en los archivos que hizo que Patricia sintiera un frío profundo extendiéndose por su cuerpo. Varios otros conductores habían muerto en esa misma curva en los años siguientes al accidente de 1973. Todos habían salido de la carretera en circunstancias similares, como si hubieran girado bruscamente para evitar algo en su camino, solo que no había nada que evitar según las investigaciones posteriores. Las autoridades habían teorizado que los conductores habían visto los faros fantasmales y habían reaccionado instintivamente, causando sus propias muertes al tratar de esquivar un peligro que no existía realmente. Era un ciclo horrible. El accidente original había dejado algún tipo de impresión en ese lugar, una repetición paranormal de los últimos momentos de la familia. Los conductores que pasaban por ahí experimentaban ese evento como si estuviera sucediendo en tiempo real. Y algunos de ellos, los que no conocían las historias o que reaccionaban antes de pensar, terminaban cayendo por el mismo barranco, añadiendo sus propias muertes a la energía acumulada de ese lugar maldito. Patricia se preguntó cuántas de las marcas de neumáticos en el asfalto eran del accidente original y cuántas habían sido añadidas por víctimas posteriores. Se preguntó si la figura que había visto en el espejo retrovisor era el padre de aquella familia, condenado a repetir eternamente su viaje fatal, o si era algo más oscuro. Algo que se alimentaba del miedo y la muerte que ese lugar generaba. Después de semanas de investigación y noches sin dormir, Patricia tomó una decisión. Tenía que volver a esa curva. No de noche, no sola, pero tenía que verla de nuevo con luz del día, tenía que confirmar con sus propios ojos que el vehículo estrellado que había visto realmente estaba ahí. Reclutó a 2 de sus colegas traileros, ambos hombres grandes y escépticos que se rieron de sus historias pero accedieron a acompañarla porque la respetaban. Condujeron hasta la cuesta de Maltrata un sábado por la tarde, cuando el sol todavía estaba alto y la carretera estaba relativamente transitada. Llegaron a la curva kilómetro 62 y Patricia les mostró el punto exacto donde había visto el vehículo en el barranco. Bajaron del camión equipados con cuerdas, linternas y equipo de escalada básico. La bajada por la ladera fue difícil y peligrosa. La pendiente era más pronunciada de lo que parecía desde arriba y la vegetación ocultaba rocas sueltas que podían causar caídas graves. Pero continuaron, Patricia liderando el camino, siguiendo la ruta que había memorizado de su visión nocturna. Llegaron al punto donde Patricia estaba segura de haber visto el vehículo. Había 2 árboles grandes, exactamente como recordaba, formando una V perfecta entre sus troncos. Pero entre esos árboles no había ningún automóvil.
No había metal oxidado, no había vidrios rotos, no había ninguna evidencia de que un vehículo hubiera estado ahí jamás. Patricia buscó frenéticamente en el área circundante, convencida de que tal vez se había equivocado de ubicación, pero sus colegas la detuvieron después de una hora de búsqueda infructuosa. No había nada ahí. Patricia tuvo que aceptar la realidad que había estado evitando. Lo que había visto esa noche no había sido un vehículo real. Había sido una visión, una impresión psíquica del accidente que había ocurrido décadas atrás. El vehículo de aquella familia probablemente se había desintegrado hace años, sus restos tragados por la vegetación y la erosión, o tal vez nunca había caído en ese punto específico. Lo que Patricia había visto era solo un eco, una repetición grabada en el lugar por la intensidad del trauma y el terror de esos últimos momentos. Subieron de regreso a la carretera en silencio. Los colegas de Patricia no dijeron mucho, pero podía ver en sus expresiones que estaban incómodos, que algo en ese lugar los ponía nerviosos incluso bajo la luz segura del día. Cuando llegaron de vuelta a los vehículos, uno de ellos señaló las marcas de neumáticos en el asfalto. Estaban ahí, exactamente como Patricia las recordaba, oscuras y profundas, terminando abruptamente en el borde de la carretera. Pero ahora, bajo la luz del día, Patricia pudo ver algo que no había notado en la oscuridad. Las marcas no eran de un solo vehículo. Eran de múltiples vehículos, superpuestas unas sobre otras, como si docenas de automóviles hubieran frenado desesperadamente en ese mismo punto a lo largo de los años. Era un monumento involuntario a todos los que habían visto los faros fantasmales y habían reaccionado, algunos sobreviviendo como Patricia, otros no teniendo tanta suerte. Patricia nunca volvió a manejar la cuesta de Maltrata de noche. Cambió su ruta permanentemente, aceptando los kilómetros extra y el tiempo adicional como un precio pequeño por su tranquilidad mental. Pero la curva la perseguía en sus pensamientos. Se preguntaba cuántos otros conductores verían los faros esta noche, mañana, el próximo mes. Se preguntaba cuántos mantendrían el curso como ella había hecho y cuántos girarían hacia su muerte. Y en las noches cuando no podía dormir, cuando las sombras en su habitación parecían moverse con vida propia, se preguntaba si la figura que había visto en el espejo retrovisor todavía estaba ahí. Parada en medio de esa curva maldita, sonriendo mientras esperaba el próximo conductor desprevenido que bajaría por esa carretera oscura sin saber lo que le esperaba en la curva de los faros muertos. Las montañas de Veracruz guardan muchos secretos en sus barrancos profundos y sus curvas traicioneras. La cuesta de Maltrata es solo una de las muchas carreteras en México donde lo paranormal y lo cotidiano se entrelazan de formas que desafían la explicación racional. Los traileros que viajan estas rutas conocen la verdad que otros prefieren ignorar. Hay lugares donde el velo entre nuestro mundo y algo más es delgado. Lugares donde los muertos no descansan y donde el pasado se repite eternamente. Y cada noche, cuando la neblina trepa desde los valles y la oscuridad se apodera de las montañas, nuevos conductores bajan por esa carretera antigua sin saber que están compartiendo el camino con presencias que nunca completaron su viaje.